Hola, bienvenidos a Expertos en No Saber Nada. Mi nombre es Ana. Y mi nombre es Santiago. Y hoy vamos a hablar sobre Occidente, su historia y México. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, investigador y experto en el tema sobre la historia en México. Nuestro compañero Chema. Adelante, Chema, por favor. Muy buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar acerca de el Oriente, su historia y México. Muy bien, Chema. Y una de las preguntas que yo te quiero hacer personalmente es ¿cómo se llegó a lo que hoy conocemos como México? Con la conquista y colonización de lo que hoy es México, los procesos históricos se reconfiguraron. Una de las formas en que esto se manifestó fue con la incorporación de nuestro proceso de desarrollo histórico al de Occidente. De ahí que hoy la historia de Occidente es también nuestra historia. Como ellos nos colonizaron, lo que nosotros conocemos como historia forma parte para ellos también de su historia, porque involucra años y años de conquistas y colonizaciones a pueblos de nuestro continente. Pero, ¿a qué se hace referencia hablar de Occidente? Es una pregunta que engloba muchos conceptos que quizás mucha gente no conozca. Esta expresión surge en Europa en la Edad Media para diferenciar el desarrollo de esa región del mundo del desarrollo de las civilizaciones de Asia, es decir, Oriente. Como les estoy diciendo, hablar de Occidente significa hablar sobre el otro lado del mundo, aunque también las personas de ese continente se quisieron también referir a Occidente, de lo que engloba a Europa, América y parte de Asia. Quiere decir esto para diferenciar sobre Oriente, porque Oriente podemos reconocerlo que sería como Asia y países que se encuentran muy cerca de África. Cabe destacar que en esos tiempos África no era considerado ni de Oriente ni de Occidente. Hoy en día no lo conocemos como África, pero en los mapas que en algún tiempo se hicieron en la Edad Media, África no está en ninguno de ellos. Qué dato tan interesante. Y siguiendo hablando de la historia de México, ¿cómo podrías describir que se fue avanzando? O sea, no sé si me doy a entender. ¿Cómo podrías decir que, por ejemplo, los españoles tuvieron esa influencia en nuestra cultura y cómo cambiaron el destino de lo que hoy es conocido como México? Bueno, muy bueno. Gracias a que, como ellos nos conquistaron, gran parte de su historia nos la inculcaron. O sea, nosotros no queríamos, pero ellos vinieron a inculcarnos toda la historia de ellos. Muchas gracias. Mira, creo que mi compañero Santiago tiene una pregunta. Santiago. ¿Y crees que hablar en Occidente sigue siendo un término importante? En la actualidad, el término es empleado por los historiadores y en general en las ciencias sociales para hacer referencia más que a una zona del mundo, a un conjunto de culturas cuyas civilizaciones se desarrollaron a partir del mismo origen o que fueron influidas por este. Es decir, que usamos este término para hablar sobre una gran parte del mundo que conlleva muchas culturas, civilizaciones que se desarrollaron de un mismo origen, pero que se fueron disparciendo entre sí y también fueron influidas por Occidente. O sea, ese término se sigue usando nada más por los historiadores para ver cómo las civilizaciones han desarrollado desde un mismo... Bueno, hablando de historiadores, me parece que sería una muy buena pregunta si de casualidad no sabrías decirnos cuál es uno de los museos o un lugar en México o en algún país que tenga bastantes objetos sobre la historia de México o las antiguas culturas. ¿No sabrás de alguno? Mira, el Museo de Historia Natural en Ciudad de México cuenta con mucha información que podemos juntar para darnos idea de cómo era el mundo en
esos tiempos, para darnos cuenta que nuestros ancestros no vivían igual que nosotros en las mismas condiciones. Por eso les recomiendo el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, aunque en el extranjero, el Museo de Historia Natural en Nueva York cuenta con una gran sala acerca de muchos utensilios mexicanos que se usaban en la prehistoria. ¿Los europeos impusieron algo? Mira, visto desde una perspectiva amplia, el occidente incluye casi todo el mundo actual, así que hablar nada más de los europeos sería como hablar de una pequeña parte de el que conocemos como occidente. Pero es buena tu pregunta, porque gracias a los procesos de colonización, los países europeos impusieron a su civilización su forma ideológica, su forma de gobierno, su tipo de sociedad y cultura, ya que convencidos de que su cultura era la más avanzada, sentían que estaban obligados a darla a conocer y buscar los medios para que los demás adoptaran de esta. De esta manera, propagaron sus costumbres, su religión y sus concepciones filosóficas. La idea de Occidente se contrapone a la de Oriente para diferenciarse de esa región con características culturales distintas. Como te digo, los europeos creían que su filosofía era la mejor, entonces sus civilizaciones, o sea, los que venían conquistando, por ejemplo, América, les quisieron imponer todo eso porque ellos consideraban que su forma de pensar era la más avanzada en todo el mundo. Le impusieron, y gracias a eso, un ejemplo podría ser México. Tiene mucha parte de su cultura, forma parte de lo que alguna vez o sigue siendo la cultura de, por ejemplo, España o de algún país de Europa en particular. Muy bien, y ya casi para dar cierre, de casualidad, por ejemplo, algo que sea muy reconocido mundialmente, como podríamos decir mexicano, por ejemplo, la comida o algunas tradiciones, ¿podrían haberse visto influenciadas por los españoles o de cómo, o cambiaron de alguna manera después de la llegada de los españoles? Mira, las costumbres que nosotros tenemos en el México prehispánico llegaron a modificarse con la llegada de los españoles. No cambiaron del todo, porque eran costumbres que nosotros tenemos, que eran propias de nosotros. Con la llegada de los españoles cambiaron un poco nuestras costumbres, pero no quiere decir que todo haya cambiado. Por ejemplo, antes, digamos, el pozole se hacía con carne de humanos cuando eran sacrificados. Ahora el pozole está hecho de carne de res, eso fue gracias a que los españoles como que nos impusieron a que nosotros comiéramos más carne de pollo y de res, no tanto de humanos. Por ejemplo, con la llegada de los españoles, ellos nos trajeron muchos animales, de los que hoy en día tenemos alimento. ¿En serio? ¿Cómo cuáles? Podría ser como las gallinas, esto no está bien comerlo, pero es un ejemplo. Nos trajeron a perros, gatos, caballos. No digo que se coman, pero son animales que gracias a ellos nos trajeron, y con esto podemos hacer que nuestra forma de vida no sea nada más con pocos animales, sino con muchos. Por ejemplo, ¿quién no conoce la charrería? Gracias a esto, una de nuestras costumbres de ahora es usar los caballos en la charrería. Y los caballos vienen de países de Europa y no son de aquí de México, porque antes de que nos llegaran a conquistar, el caballo no existía en América. Gracias a ellos fue que el caballo pudo llegar a este continente. Y hablando de charrería, de casualidad, por ejemplo, lo que podría ser eso mismo, charrería, no nos pudo haber llegado, por ejemplo, de allá y no ser algo realmente mexicano. Mira,
Aunque los caballos nos hayan llegado de Occidente, de la parte que abarca Europa, la charrería es una de nuestras costumbres porque, aunque los caballos no sean de nuestras tierras, es una costumbre que ya tenemos arraigada todos los mexicanos desde que nacemos hasta que morimos, de que por lo menos alguna vez en nuestra vida nos vamos a subir en un caballo, porque es algo que todo mexicano ha hecho. Aunque como te vengo diciendo, te reitero, como los caballos no son de aquí de América, son de que nos lo trajeron de Europa, la charrería es una costumbre que se mezcló con costumbres ancestrales que teníamos. No te puedo decir bien cuál era la costumbre antes de la charrería que teníamos, pero te puedo decir que tiene que ver con nuestra cultura, que aunque no la conozcamos del todo, es una forma de darnos cuenta de cómo era nuestra vida antes, cómo era la vida de nuestros ancestros antes, sin los caballos, sin muchos animales que hoy en día conocemos. Ok, de casualidad nuestro compañero Santiago no tendrá alguna duda. ¿Qué era el Oriente, perdón? Sí. El término Oriente se usa para hacer referencia a las civilizaciones de Asia. Las culturas de África muchas veces quedaban excluidos de estos. Por ejemplo, lo que abarca Oriente podría ser lo que actualmente conocemos como Asia, y países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Irán, Irak, que son países como que los asociamos mucho con el desierto, y aunque sí, el 80% del territorio de esos países llega a ser puro desierto. Por eso, los europeos, que fueron los que crearon el término de Occidente y Oriente, quisieron ponerle ese nombre, ya que era Oriente se contrapone a lo que significa Occidente. África no está incluido en ninguno de estos dos términos porque antes se consideraba que África era un lugar no importante. Lo llegaron a descubrir nada más por las embarcaciones que llegaron ahí. Consideraban que África no era importante porque de ahí venían muchos esclavos que se usaban como para las minas de América. Por eso África no lo consideraban ni de Occidente ni de Oriente, porque como de ahí venían los esclavos, pues no sé por qué, pero ellos decidieron no hacerlo que formara parte de ninguno de estos dos. ¿No tienen una duda más? No, muchas gracias. Creo que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a nuestro compañero Chema. Yo soy Ana. Yo soy Santiago Corpus Flores. Y esto ha sido Expertos en No Saber Nada. Muchísimas gracias, compañeros. Nos vemos en otra ocasión. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, pizca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico pesca al perrito como un camarón.